Bueno, pues Jaime del Burgo lo ha vuelto a hacer, nuevo mensaje en las redes sociales con el que ha causado máximo revuelo, en lo que podríamos decir que ha sido una carta abierta al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y yo diría que también una declaración de intenciones acerca de a dónde quiere llegar realmente con todo este asunto del libro, con todos esos mensajes en muchas ocasiones un tanto enigmáticos que ha venido publicando desde finales del año pasado. Yo creo que al principio todos teníamos la sensación como que no terminábamos de saber de qué palo iba realmente este señor, qué era lo que buscaba, qué perseguía con toda esta historia. Lo hacía realmente por despecho, como se ha llegado a decir, estaba obsesionado con Leticia, o quizás realmente se actuaba movido por otros intereses. Bueno, pues podríamos decir, al menos en mi opinión, porque esto no deja de ser algo un tanto subjetivo, pero sí que puedo decir que tras haber leído algún que otro libro en el que se indaga en la figura de este señor, libros que por cierto hemos venido comentando en vídeos anteriores y que si no los habéis visto os los recomiendo encarecidamente, porque creo que a estas alturas más o menos tenemos un perfil de cómo es en realidad la personalidad de Jaime del Burgo, qué es lo que le mueve a actuar de una manera o de otra, y yo creo que esta carta que publicaba durante la madrugada de ayer en las redes sociales pues nos termina de confirmar por dónde va a ir la cosa en estos próximos meses hasta la publicación de ese libro, que ya con el libro se supone que definitivamente terminaremos de salir de dudas y ya será entonces cuando podremos decir si la cosa era tan gorda en realidad como muchos esperaban en el principio, o si en cambio, que es una posibilidad que tampoco hay que descartar, que todo resulte ser un bluff. El asunto es que aquí se entremezclan varias cosas, y así lo venimos comentando desde que empezamos este tema, cosas que aparentemente no tendrían por qué tener nada que ver, pero que luego a la hora de la verdad pues sí parece que se meten en el mismo saco. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar los líos de falda de toda la vida, los que ha tratado la prensa del corazón, que sabéis que son los temas que realmente nos ocupan en este canal, pero luego también estamos comprobando, sobre todo a medida que Jaime del Burgo va publicando mensajes en sus redes sociales, que este asunto tiene un importante, por no decir importantísimo, componente político. Recordemos, y además en esta ocasión del Burgo vuelve a incidir en ello, que se habla de un triángulo formado por Pedro Sánchez, Leticia y Felipe VI, que en este caso estoy hablando solo de política, hay quien incluso va todavía más allá, que eso ya es algo que yo personalmente ni voy a afirmar ni me lo creo. Una cosa es pensar que Pedro Sánchez y Leticia, pues digamos que tienen buena sintonía, ya sea por cuestiones ideológicas o por lo que sea, de eso precisamente también se habla en este texto publicado por Del Burgo, pero otra cosa ya es decir que esa sintonía ha ido todavía más allá, ya me entendéis, tal y como también se ha llegado a asegurar en algunos espacios de las redes. Yo creo que esa teoría ya la vamos a dejar al margen porque me parece ir demasiado lejos. Así que dicho todo esto, vamos a leer esa carta de Jaime del Burgo dirigida a Pedro Sánchez, la vamos a ir comentando porque ya os adelanto que hay muchas cosas que comentar de todo lo que dice y luego al final de la misma sacaremos conclusiones y como ya os he dicho, creo que vamos a tener más o menos claro cuáles son realmente las intenciones de este señor con todo lo que viene haciendo en los últimos tiempos. El empresario navarro afincado en Londres comienza esta carta diciendo lo siguiente: Querido Pedro, me caí de niño en la marmita del druida de la política. Conocí a muchos amigos y adversarios de mi padre. Él nunca utilizaba la palabra enemigo sino para referirse a ETA y compañía. A la generación del 78 la quiero y echo de menos a los amigos Javier Ruy Pérez, Óscar Alzaga, Marcelín Oreja, Jaime García Añoveros y a los adversarios Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Julio Anguita y tantos. Luego la cosa empeoró. Yo creí que cuando llegó Zapatero gracias al atentado del 11M no se podía ir a peor y entonces llegaste tú, que de lo malo, en efecto, eres lo peor. A tu favor, 7.700.000 votos y la ventaja de verse libre de escrúpulos y principios. También que no ocultes que eres marxista, a pesar de que el PSOE renunció al marxismo en el Congreso de 1979. Bueno, sobre esto tengo que decir que yo no sé en qué momento Pedro Sánchez se ha declarado marxista, tal y como afirma Jaime del Burgo, pero sinceramente a mí no me parece que lo sea. Yo creo que la ideología de Pedro Sánchez es la que mejor le convenga en según qué momento. Pero bueno, a pesar de todo, Del Burgo insiste y dice todavía más. El marxismo, la ideología que te une a mi excuñada Leticia, es mierda. Y cita las acepciones 2, 3 y 4 de la Real Academia Española para utilizar este término. Discúlpame que sea tan categórico, pero he trabajado en los países del este de la antigua Unión Soviética y aún hoy ves la impronta que en la mentalidad de la gente y en la estructura social dejó marcada esta peste. Uno puede tener una pareja marxista y convivir con ello porque el amor es más grande que la ideología. No me gusta el calificativo
calificativo de amantes. Aquí ya entramos en lo que sería exclusivamente lo que antes llamábamos el lío de faldas. Creo que de toda la carta es el único párrafo en el que Jaime del Burgo se pronuncia sobre este tema en esta ocasión. Decía: no me gusta el calificativo de amantes para referirse a la relación que tuvimos Leticia y yo, que algunos emplean, no cuando hablamos de años de amor consolidado, exclusividad, ilusiones y proyectos compartidos, del deseo mutuo de tener hijos y de envejecer dándonos la mano. Tú lo sabes porque supongo que algo habrá en los archivos que hayas visto, pero no me quiero desviar, esta es tu carta. Bueno, sobre cómo describe del Burgo su relación con Leticia, yo tengo mi propia opinión. Ahora ya cuando terminemos de leer la carta os la comento más extendidamente, pero también me parece significativo esto que dice dirigiéndose a Pedro Sánchez de que supone que algo habrá visto él en los archivos. Recordemos, ya lo hemos venido comentando en vídeos anteriores, la historia de lo que pasó con esas pruebas que Jaime del Burgo dice tener en su poder, cómo en su momento hizo llegar, parece ser que se trataba de unos mensajes, unas capturas comprometedoras para Leticia, que hizo llegar a algún director de periódico, más en concreto a Pedro J. Ramírez, por entonces director del Mundo, y cómo este fue enseñando los mensajes, llegando incluso a poner al corriente al director del Centro Nacional de Inteligencia. Ya de ahí llegó el aviso al gobierno y también a la propia Casa Real, siendo Felipe VI y Juan Carlos I conocedores de todo este asunto. De ahí que Jaime del Burgo diga que algo habrá visto Pedro Sánchez en los archivos. Se está refiriendo a eso. Pero bueno, dicho esto, continúa Jaime del Burgo con el tema de la política. España es el país que más pronunciamientos militares y guerras civiles ha tenido en los últimos siglos. En esto lideramos el mundo, y el deber del gobernante español es unir a un pueblo que lleva en su ADN el gen cainita, el de la envidia y el de la mala hostia. Por eso lo que has hecho y continúas haciendo no tiene perdón. Nadie le ha causado a España tanto daño en tan poco tiempo. En esto superas al peor de los Borbones, Fernando VII. O por ahí andas. El felón reinó 20 años y tú vas camino de batirle. Porque ahora 2 juntos más 1, o sea 3, lo controláis todo. Esto es lo que os decía antes. El triángulo, Pedro Sánchez, Leticia y Felipe VI, que dibuja Jaime del Burgo. Él por lo menos parece que lo ve bastante claro. Cuando encerraste a la gente en casa durante la pandemia y te dije que no era la forma de hacerlo en una entrevista para el periódico El Mundo, el Tribunal Constitucional me daría la razón años más tarde. A los 3 meses recibí la visita de Hacienda. Ya sé que fue casualidad, faltaría más. Tuvieron, como me consta que te consta, que cerrar la actuación con un acta de disculpa, pues era obvio que yo había dejado de residir en España desde hacía más de 2 décadas. Sé que lo que digan de ti te da lo mismo, y esa es la actitud. Sonreirás leyendo estas líneas, pero ahora te diré algo que te va a dejar congelado. La sonrisa, digo. Tú también pasarás y acabarás mal. Vivirás la mayor parte de tu vida escondido, atemorizado de que la generación siguiente te exija responsabilidades. Fuera de palacio, adiós a las fuentes y jardines y a los cocineros y criados y a los aviones privados y a la adulación y a los regalos y al eres un estadista y un tío grande. En fin, adiós a lo único que amas con adoración. Andarás sonámbulo por las noches en el pasillo de tu apartamento buscando el extraordinario poder que perdiste, porque no hay mal que 100 años dure. Cruzaste la única línea roja, ETA y compañía. Yo del resto no entiendo ni quiero. Hay 1000 personas a las que les robaron la vida que pudieron haber sido tus hijas, tu mujer, tus amigos. Eres un miserable. Utiliza el término miserable, lo especifica entre paréntesis, en este caso acogiéndose a la acepción 3 de la Real Academia Española. Dice un miserable moral. Ahora ríes, mañana llorarás como un pusilánime y si Dios me da vida para verlo, brindaré y te olvidaré. Los españoles merecen algo mejor que tú, mejor que ella, mejor que él. Dice en este caso refiriéndose también, obviamente, a Leticia y Felipe. Incluso los 7.700.000 que te otorgaron su confianza. Me caí en la marmita. Guarda esta carta profética. Un día la leerás cuando despiertes tras deambular por el pasillo buscando aquel sol que se fue. Bueno, pues esto es lo que dice Jaime del Burgo en esta extensa carta dirigida a Pedro Sánchez. Conclusiones a las que podemos llegar. Ya lo decía al comienzo del vídeo, a mí esta carta me parece una declaración de intenciones. Creo que deja bastante claro por dónde van a ir los tiros de ese libro que está preparando. Parece que lo que centra la atención en gran medida es el tema de la relación con Leticia, cuando tiene toda la pinta, por lo menos esa es la impresión que a mí me da, de que lo de la historia con Leticia no deja de ser un gancho, pero viendo los últimos mensajes da la impresión de que para el propio Jaime del Burgo esto es sobre todo una cuestión política. Y tengo que decir, vaya por delante, que a mí no me parece que este señor actúe con mala fe o de manera interesada. Viendo además el perfil que se nos mostraba en libros que ya hemos venido comentando en el canal, me da la impresión, podríamos decir que a Jaime del Burgo le mueven una mezcla de buenas intenciones por lo menos bajo su prisma ideológico, lo que él considera correcto, un prisma
que no podemos pasar por alto, que está marcado por su experiencia cercana a la amenaza del terrorismo de ETA, no lo olvidemos. El padre de este señor fue político del Partido Popular en Navarra, vivió los años más duros del terrorismo de ETA, sufrió intentos de atentado, estuvo amenazado, y eso es algo que de algún modo pues tiene que marcar, evidentemente. Yo creo que de ahí esa intransigencia que muestra también Del Burgo en esta carta, pero que insisto, yo creo que él en todo momento sí está defendiendo lo que él considera correcto. Es decir, no creo que se trate de ningún oportunista ni de ningún interesado, lo cual no quita que en su manera de actuar sí hay cierto oportunismo. Una cosa no quita la otra. Pero aparte de estas buenas intenciones, yo sí aprecio también, y esto también va en consonancia con el perfil de Del Burgo que se ha hecho en otras publicaciones, yo sí aprecio cierto punto de golatría, diría que incluso en su manera de escribir. Fijaros, por ejemplo, cuando utiliza términos como que se cayó en la marmita del druida de la política, de que lo que escribe a Pedro Sánchez es una carta profética. A mí sí me da la impresión de que estamos ante una persona con un ego considerable y que además él mismo se está viniendo arriba sabedor de todo el protagonismo que está teniendo. Yo creo que de algún modo, aunque sea de esta forma, aunque sea siendo recordado como el supuesto amante excuñado de Leticia, pero que a Del Burgo le encantaría dejar su particular huella en la historia de España. ¿Significa esto que este señor sea un loco, como han dicho en algunas televisiones, o que no se le pueda tomar en serio? Pues yo por lo menos pienso que sí hay un motivo fundamental por el que se le tiene que tomar en serio y que hay que recordar por obvio que parezca, porque como digo, en algunas televisiones, en algunos sitios que se dicen según qué cosas, parece que se les olvida. Este señor no está hablando solo desde su opinión, que también, está hablando también desde las vivencias que ha tenido. Este señor ha estado metido de lleno durante años en lo que es el cogollo de la familia real. Habrá visto cosas, sabe lo que se cuece ahí dentro, y si dice lo que dice, también es en base a esas vivencias. Y si a esto le sumamos el tema de Leticia, lo de los famosos mensajes, que en las altas esferas del Estado la han llegado a considerar como un elemento peligroso, pues ya ni qué deciros. Yo por lo menos a broma, desde luego que no me lo tomaría, por mucho que desde algunos altavoces mediáticos de algún modo le estén como menospreciando. Pero bueno, volviendo a los motivos que están moviendo a Jaime Del Burgo a actuar como está actuando, hablábamos de buenas intenciones, de un punto de golatría. Creo que en este caso la cuestión económica está completamente descartada. Además, la periodista Pilar Eyre, durante su última aparición en la televisión catalana, también venía a decir lo mismo, que por mucho que a este señor le hayan ofrecido dinero, pues no es algo que necesite, no le va nada mal en los negocios precisamente. Pero luego está lo que es puramente la cuestión personal con Leticia, que recordemos que lo que se decía en un principio es que este señor actuaba por despecho. Yo la verdad que desconozco hasta qué punto este señor ha podido estar obsesionado con Leticia, como se ha llegado a decir. Viendo la carta por lo menos, a mí me da la impresión de que está más obsesionado con Pedro Sánchez ahora mismo que con la propia Leticia, pero bueno, no deja de ser mi opinión. Como os decía, de lo que no hay duda es que a medida que Jaime Del Burgo va publicando mensajes, el asunto va cada vez más por lo político que por el enredo del corazón, que era lo que parecía en un principio. En este sentido, habrá que esperar también a la publicación del libro, que será el que nos dé una respuesta definitiva en este aspecto, e insisto, no descartemos que el tema de la relación con Leticia en realidad se esté utilizando como una especie de gancho y que luego a la hora de la verdad, cuando salga ese libro, no se profundice tanto. Tampoco podemos obviar algo importante sobre todo este asunto, que es que esas pruebas que dice tener Jaime Del Burgo custodiadas a buen recaudo son también su seguro de vida, y que este señor al fin y al cabo tiene unos hijos y tiene una mujer. Es decir, que en caso de que efectivamente existiesen esas pruebas, sería algo peligroso para él y para su familia. Y volviendo a lo de Leticia que os decía antes, ¿hasta qué punto es este pasado con Leticia importante para Jaime Del Burgo? Si realmente se trata o no de una venganza. A lo mejor en esto muchos no vais a estar de acuerdo conmigo, pero yo no veo tanto un despecho como sí una necesidad de utilizar esta historia en su propio beneficio. En su beneficio digo para llegar a donde quiere llegar, que es a lo político realmente. Es a ese deseo de dejar su impronta en la historia de España. Los delirios de grandeza y ese tipo de cosas, ya sabéis. Que eso sí, tengo que decir que personalmente sí me creo a Jaime Del Burgo en cuanto a esa tremenda decepción que parece que en su momento se llevó con Leticia. Me lo creo además porque me parece que en muchos aspectos coincide con la decepción que se habrían llevado otros hombres que también han estado en su vida. Y de la que, por cierto, también hemos tenido constancia a través de la bibliografía. Quiero destacar, por ejemplo, el caso de ese periodista estadounidense llamado Jim Russo, del que se nos habla en el libro de Antonio Montero, Paparazzi Confidencial. Lo que también se cuenta en este libro ya lo comentamos en un vídeo anterior, que si no lo habéis visto os lo recomiendo. Curioso cuanto menos el perfil que se hace de Leticia y el tremendo desencanto que se llevó la persona que cuenta este testimonio. Y como digo, yo ahí sí puedo ver ciertos paralelismos con el relato de Jaime Del Burgo que creo que le pueden aportar algo de credibilidad. No digo
digo, por supuesto, que todo lo que cuente sea absolutamente cierto, pero que sí por lo menos pueda existir una parte de verdad. Y yo sí pienso que este señor, por una serie de cuestiones, pues acabó también bastante decepcionado con Leticia. Dice además Jaime del Burgo, que esto también me ha parecido curioso, que ellos, a diferencia de lo que se está diciendo, no eran amantes, que su relación estaba consolidada y con un proyecto de vida en común. Que por supuesto, yo no pongo en duda que del Burgo pensase todo eso. La pregunta que me hago es, ¿realmente hubo algún momento en el que Leticia lo vio de la misma forma? ¿O como solemos decir, tan solo le vendió la moto y él se lo creyó? Porque una cosa es que del Burgo fuese en serio con toda esta historia, que yo no dudo de que efectivamente lo fuese, pero otra muy diferente es que Leticia también fuese con todo. A ti te pueden decir que sí, que me voy a fugar de la zarzuela, que vamos a tener un futuro en común, que nos vamos a ir a Nueva York, te pueden contar todo lo que quieras, pero al final, que te lo digan y que tú te lo creas, no significa que realmente tuvierais ese proyecto, significa solo que a lo mejor te han vendido la moto. De lo que no hay duda, yo creo que es que de eso, nadie duda a estas alturas, es que efectivamente algo gordo sucedió en aquel año 2013. Es que de eso no podemos dudar porque además está documentado ya no solo por bibliografía, sino también por artículos publicados en aquella época, y no precisamente de periódicos sospechosos de ir en contra de la monarquía, sino todo lo contrario. Recordemos que incluso el mismísimo ABC, que para esto es como el boletín oficial del Estado, llegó a hablar de una crisis matrimonial. Es verdad que luego tuvieron que rectificar porque les dieron un toque, pero es que, aún con la rectificación, fue la propia Casa Real la que de manera, podríamos decir, un tanto eufemística, vino a reconocer que el matrimonio pasaba por altibajos. O sea que yo creo que está bastante claro que algo, y no precisamente pequeño, pasó en aquel año 2013. Así que ya para terminar y recapitulando, hemos hablado de buenas intenciones, de una experiencia marcada por el terrorismo de ETA, que también yo creo que es determinante para que este señor hable y actúe con esa vehemencia contra el gobierno. Como él mismo dice, para él se han cruzado una serie de líneas rojas, y yo poniéndome en su lugar lo puedo llegar a entender, lo cual no quita tampoco que haya un punto de egolatría, porque ya sabemos que las cosas normalmente no son ni blancas ni negras, hay una escala de grises, y yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Uno puede ser egocéntrico y al mismo tiempo pues estar actuando con lo que al menos considera que es una buena intención, seguramente no sea lo ideal, pero puede suceder. ¿Es incoherente? Pues sí, efectivamente la forma de actuar de Jaime del Burgo también sea incoherente en muchos aspectos. Seguramente sea incoherente ir de salvador de la patria y dar lecciones de moral y luego utilizar como gancho tus intimidades con una señora que estaba casada, por mucho que se trate de la mismísima reina de España. Yo ahí por lo menos sí puedo ver cierta incoherencia, lo cual tampoco invalida su relato. Y luego por último, en cuanto a la figura de Leticia, pues tenemos, yo no diría tanto un despecho como sea a lo mejor un desencanto, pero ya no solo con ella, sino con todo lo que tiene que ver con la familia real, que eso es algo que él mismo también ha ilustrado con algunos de sus mensajes y que ha venido a reconocer. Estamos ante una persona que después de haber estado cerca de Felipe VI, de Juan Carlos I, etc., pues definitivamente no tiene ninguna fe en los Borbones. Les considera el gran problema de España. ¿Está en lo cierto? ¿Podemos considerarle el bueno de esta película o todo lo contrario? A mí por lo general no me gusta hablar de buenos y de malos, y menos en estos casos, pero por ello también disiento totalmente del discurso que está caracterizando algunos medios de comunicación, y en este caso tengo que volver otra vez a las televisiones generalistas, donde están diciendo que si este hombre es un señoro, un machista, un misógino, han llegado a decir poco menos que está loco. Yo no digo que en algunos aspectos el hombre pueda ser un poquito peculiar, también os digo, quién no tiene sus rarezas, pero cuidado con ese menosprecio de algunos medios a la figura de este señor, porque además ya lo hemos visto en otros casos, y estas historias siempre suelen empezar así, suelen empezar con un menosprecio, y no descartemos que luego a lo mejor todo eso se les termine volviendo en contra. A mí por lo menos siempre me da la impresión, cuando existe ese menosprecio tan facilón, tan barato, el decir simplemente no, es que es un machista y un misógino y ya está, y carpetazo al asunto, da la sensación de que a lo mejor existe alguna cosa a la que no quieren que lleguemos, o que prefieren hacer todo lo posible para pasarlo por alto. A mí me parece muy bien que digáis que es un señoro o todo lo que queráis, pero aquí realmente lo que interesa saber es si lo que está contando es verdad o no. Y yo personalmente, por algunas de las cosas que dice, por lo menos si veo una persona que actúa con convicciones y al que le han marcado una serie de vivencias. Con eso ni mucho menos le estoy dando la razón, pero sí por lo menos cierta credibilidad. Más credibilidad que por lo menos según qué argumentos que tenemos que escuchar por ahí. Y fijaros que al principio, yo siempre lo he dicho además y nunca lo he ocultado, yo al principio a esta historia de Jaime del Burgo con Leticia pues tampoco le terminaba de dar mucho crédito, pero es que al final ya no solo la reacción de la propia Casa Real con su silencio, sino todo esto de lo que estoy hablando, lo que se está diciendo en los
los medios, de repente esa reacción también tan espontánea en las redes sociales en apoyo a Leticia, así tan de la noche a la mañana, yo creo que eso es precisamente lo que les está delatando, más que lo que pueda decir o deje de decir el propio Jaime del Burgo. Fijaros lo que os digo, ellos mismos se están delatando, su manera de actuar evidencia que algo hay que les interesa tapar y que no quieren que salga a la luz. O yo no sé cómo lo veis vosotros, como siempre, opiniones en la caja de comentarios, podéis dejar también un like si os ha gustado el vídeo, en apoyo al canal, además de suscribiros si no lo estáis y activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo, por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.